se forjaron en estos años formativos. A los 13 años, siguiendo la sagrada tradición, Saulo se convirtió en hijo de la ley, asumiendo la plena responsabilidad religiosa ante Dios y la comunidad. Sus padres, reconociendo su brillancia intelectual excepcional y su ferviente devoción espiritual, tomaron una decisión que marcaría su destino. Lo enviarían a Jerusalén. El corazón del joven Saulo latía con anticipación mientras la caravana se acercaba lentamente a Jerusalén. Después de días de viaje por caminos polvosos y paisajes áridos, por fin contemplaría la ciudad santa, el centro espiritual resplandeciente bajo el sol guría de Judea. Aquella estructura magnífica, con sus muros de piedra blanca y sus ornamentos de oro, era el símbolo visible de la presencia divina, el orgullo de Israel, el lugar más sagrado sobre la tierra. En aquel momento trascendental, renovó en silencio su compromiso más profundo. Serviría a Dios con toda la pasión de su ser, defendería la fe de sus antepasados hasta la muerte si fuera necesario, sin imaginar, por supuesto, que ese mismo celo ardiente lo llevaría por caminos completamente insospechados. En Jerusalén, Saulo fue puesto bajo la tutela de Gamaliel, uno de los rabinos más respetados y sabios de su tiempo. Gamaliel era nieto del legendario Gilel y miembro prominente del Sanedrín, el Consejo Supremo que gobernaba los asuntos religiosos de Israel. Bajo esta guía excepcional, Saulo se sumergió en el estudio intensivo de las Escrituras y la ley judía. Su maestro, conocido por su sabiduría equilibrada y su moderación, pertenecía a la escuela farisea, un grupo religioso que se distinguía de los saduceos por reconocer tanto la autoridad de la ley escrita como de la tradición oral. Los fariseos creían firmemente en conceptos que los saduceos rechazaban: la resurrección de los muertos, la existencia de ángeles y demonios, la providencia divina activa en la historia humana. Saulo absorbió estas enseñanzas con la voracidad de una esponja seca, adoptando la identidad farisea con una convicción que rayaba en el fanatismo. Se destacaba entre sus compañeros por su inteligencia aguda, su memoria prodigiosa y sobre todo por un celo religioso que impresionaba. Un oficio manual, como era costumbre incluso entre los estudiosos judíos más distinguidos. Se especializó en la fabricación de tiendas, trabajando con cuero resistente y telas duraderas, una habilidad práctica que años después le permitiría mantenerse económicamente durante sus largos viajes misioneros sin ser una carga para las comunidades que visitaba. Este detalle aparentemente menor revelaría más tarde un aspecto crucial de su carácter. Pablo nunca quiso que el dinero fuera un obstáculo para la predicación del Evangelio. Mientras Saulo se dedicaba intensamente a sus estudios en Jerusalén, a pocos kilómetros de distancia en la pequeña y aparentemente insignificante aldea de Nazaret, crecía otro joven judío llamado Jesús. Sus caminos no se cruzarían durante el ministerio terrenal del Nazareno, pero el eco de sus enseñanzas revolucionarias y sobre todo los rumores extraordinarios de su resurrección llegarían inevitablemente a oídos del celoso fariseo. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, proclamando el reino de Dios y realizando señales que asombraban a las multitudes, Saulo probablemente ya había completado su formación rabínica y regresado temporalmente a Tarso.
Sin embargo, los acontecimientos dramáticos que siguieron a la crucifixión de Jesús lo traerían de vuelta a Jerusalén, donde se encontraría cara a cara con el movimiento naciente de los seguidores del crucificado. Para un fariseo celoso como Saulo, las afirmaciones audaces de los discípulos de Jesús resultaban absolutamente blasfemas. ¿Cómo podían proclamar sin vergüenza que un hombre ejecutado como criminal común era el Mesías prometido por los profetas? ¿Cómo osaban sugerir que la salvación venía por la fe en este Jesús y no por la observancia rigurosa y meticulosa de la ley sagrada? El punto de quiebre llegó cuando Esteban, uno de los líderes más prominentes de la comunidad cristiana primitiva, fue arrestado y llevado ante el Sanedrín bajo graves acusaciones de blasfemia. Saulo estaba presente en aquella sesión tensa, escuchando con creciente indignación el apasionado discurso de Esteban. El mártir recorrió toda la historia sagrada de Israel, desde Abraham hasta Moisés, desde David hasta los profetas, para concluir con una acusación devastadora. Los líderes religiosos habían traicionado y asesinado al justo, como llamaba a Jesús. La ira se apoderó de los presentes como una tormenta desatada. Esteban fue arrastrado violentamente fuera de la ciudad para ser apedreado según la ley. Y allí estaba Saulo, no como un simple espectador pasivo, sino como un participante activo y decidido, guardando cuidadosamente los mantos de quienes ejecutaban la sentencia, aprobando con su presencia y su silencio aquel acto brutal de violencia religiosa. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, relata Lucas en el libro de los Hechos, introduciendo así en la narrativa bíblica a quien más tarde se convertiría en el protagonista principal de la expansión mundial del cristianismo. Los ojos de Saulo, brillantes de convicción religiosa y satisfacción personal, contemplaron cómo las piedras golpeaban despiadadamente el cuerpo del primer mártir cristiano. Vio cómo Esteban caía de rodillas mientras oraba con voz quebrada pero firme: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Quizás, sin que él mismo lo supiera o lo comprendiera en aquel momento crucial, aquellas palabras extraordinarias de perdón plantaron una semilla diminuta pero poderosa en su corazón endurecido, una semilla que germinaría más tarde de manera sobrenatural,
misma ciudad, había predicado valientemente en el nombre de Jesús, arriesgando su propia vida. Gracias a esta mediación crucial de Bernabé, Pablo fue finalmente aceptado y comenzó a moverse con libertad entre los creyentes de Jerusalén, predicando con la audacia que caracterizaría toda su vida ministerial. Sin embargo, los problemas surgieron rápidamente. Los judíos helenistas, los mismos grupos religiosos con los que Esteban había tenido conflictos mortales, ahora dirigían su ira contra Pablo. La historia parecía repetirse de manera inquietante, pero esta vez era Pablo quien se encontraba del otro lado del debate teológico. Ante las crecientes amenazas contra su vida, que se volvían cada día más específicas y peligrosas, los hermanos de Jerusalén tomaron una decisión prudente: enviarlo de vuelta a Tarso, su ciudad natal, donde estaría relativamente seguro de sus enemigos inmediatos. Pablo regresó a Tarso y allí permaneció durante varios años en lo que parecía ser un período de relativa oscuridad ministerial. Sin embargo, estos años aparentemente silenciosos fueron fundamentales para su preparación divina. Dios estaba forjando a su instrumento escogido en la fragua de la experiencia personal y la reflexión teológica profunda. Mientras tanto, el Evangelio continuaba extendiéndose de maneras sorprendentes. Un desarrollo particularmente significativo ocurrió en Antioquía, la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, donde por primera vez en la historia, un número considerable de gentiles, personas no judías, abrazó la fe en Jesús gracias a la predicación valiente de creyentes chipriotas y sirenos. Al enterarse de esta situación novedosa y potencialmente problemática, la Iglesia de Jerusalén envió a Bernabé para evaluar cuidadosamente lo que estaba sucediendo. Bernabé, con su característico espíritu abierto y discernimiento espiritual, reconoció inmediatamente la obra genuina de Dios entre los gentiles y los animó fervorosamente a perseverar en su nueva fe. Pero la tarea de enseñar y consolidar esta comunidad tan diversa era enorme, y Bernabé necesitaba ayuda calificada. Recordó entonces a Pablo, aquel brillante exfariseo cuyo celo e inteligencia excepcional podían ser de gran utilidad para esta obra pionera entre los gentiles. Viajó hasta Tarso específicamente para buscarlo y lo llevó consigo a Antioquía. Durante un año completo, Pablo y Bernabé trabajaron juntos intensamente, enseñando a la creciente y diversa comunidad de creyentes. Fue precisamente en Antioquía donde los seguidores de Jesús recibieron por primera vez el nombre de cristianos, probablemente como un apodo inicialmente despectivo, que con el tiempo se convertiría en un título de honor universal. La iglesia de Antioquía prosperaba extraordinariamente y se diversificaba, contando entre sus líderes con personas de diferentes orígenes culturales y sociales, incluyendo incluso a un miembro de la corte de Herodes Antipas. Durante un tiempo específico de ayuno y oración comunitaria, el Espíritu Santo habló claramente a la congregación: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Así, con la imposición solemne de manos y la bendición de toda la iglesia, comenzó formalmente la misión histórica a los gentiles que cambiaría para siempre el rostro del cristianismo. El primer viaje misionero de Pablo y Bernabé los llevó primero a Chipre, la tierra natal de Bernabé, y luego a varias ciudades estratégicas de Asia Menor. Es precisamente a partir de este momento que Lucas, el autor del libro de los Hechos, comienza a referirse a Saulo por su nombre romano, Pablo, señalando quizás su creciente enfoque en la evangelización del mundo gentil. En cada ciudad que visitaban, Pablo y Bernabé seguían un patrón misionero que se repetiría a lo largo de todos sus viajes.
comenzaban predicando en la sinagoga local, dirigiéndose primero a los judíos y a los temerosos de Dios, gentiles simpatizantes del judaísmo que asistían a los servicios religiosos judíos. Algunos respondían positivamente al mensaje del Evangelio, pero invariablemente surgía oposición feroz que los obligaba a volverse más directamente hacia los gentiles de la ciudad. Este patrón se observó claramente en Antioquía de Pisidia, donde, tras ser rechazados violentamente por muchos judíos, Pablo hizo una declaración que marcaría el curso de todo su ministerio futuro. Era necesario que se os hablase primero a vosotros la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. A medida que tullido de nacimiento, la multitud pagana, interpretando el milagro según su cosmología politeísta, comenzó a adorarlos como dioses encarnados, identificando a Bernabé con Zeus y a Pablo con Hermes. Esta reacción los horrorizó profundamente y los obligó a explicar apresuradamente que eran simples mortales con la misma naturaleza que ellos, que habían venido precisamente para anunciar el Evangelio del Dios vivo y verdadero. Pero la situación cambió dramáticamente poco después. Agitadores judíos llegados desde ciudades vecinas lograron convencer a esa misma multitud
libertad considerable para recibir visitas y enseñar. Durante 2 años completos proclamó el reino de Dios y enseñó acerca del Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento alguno. Según las evidencias históricas y las tradiciones cristianas más antiguas, Pablo fue eventualmente liberado de su primera detención romana, lo que le permitió continuar su actividad misionera durante algunos años más, posiblemente incluyendo el viaje largamente soñado a España. Sin embargo, fue arrestado nuevamente durante la persecución desatada por Nerón tras el gran incendio de Roma en el año 64, cuando los cristianos fueron usados como chivos expiatorios convenientes. En su última carta conocida, Segunda Timoteo, escrita desde una prisión romana mucho más severa, Pablo parece presagiar su fin inminente con serenidad extraordinaria. Yo ya estoy siendo derramado como una ofrenda, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Bajo Nerón, probablemente entre los años 66 y 68.
a abrazar la misma misión gloriosa que consumió todas sus energías, a esperar la misma gloria eterna que sostuvo su esperanza en los momentos más oscuros. Es un recordatorio poderoso de que, como él mismo escribió con convicción profunda, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y así, mientras reflexionamos en estas horas tranquilas sobre la jornada extraordinaria de este apóstol singular, desde Tarso hasta Roma, desde la persecución hasta el amor más sublime, nos encontramos frente a una pregunta inevitable y personal. ¿Permitiremos que el mismo Cristo que transformó completamente a Saulo en Pablo nos transforme también a nosotros? ¿Estaremos dispuestos a dejar que su gracia revolucione nuestras vidas como revolucionó la suya? La respuesta que demos a esta pregunta determinará no solo nuestro destino eterno, sino también el impacto que nuestra vida tendrá en este mundo necesitado de esperanza y transformación. Queridos hermanos y hermanas, si esta historia sobre la vida transformada